A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente los créditos. La Dirección General de la Estación, Jaime Negrete. Gerencia de Producción, Wilix Arcaya. En la producción Sales, en la conducción, Fernando Fernández. Se transmite a la plataforma rcr.com, RCR-TV 750, en YouTube, también RCR, es la radio que se ve, @FM_Fernández y @Monitor Indígena. En Instagram estamos en @DHMonitor. Hoy miércoles 3 de noviembre, grato placer de contar nuevamente con Calixto Ávila Rincón. ¿Quién es Calixto? Dos o tres sesiones con nosotros. La última fue hace un mes. Y él es defensor de derechos humanos, es abogado y magíster en Derecho Internacional de la Universidad Libre de Bruselas. Y además es representante de Provea. ¿Cómo estás, Calixto? Bienvenido. Hola, Calixto, ¿me oyes? Adelante, Calixto. Fernando, ¿me escuchas bien? Porque te escucho con dificultad. Sí, perfecto. Bueno. Sí, la conexión está un poco inestable, pero yo te veo perfecto y te oigo bien. Así que adelante, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, porque, bueno, tenemos una nueva decisión en la Corte de los Jueces de la Corte Penal Internacional que concierne la participación de las víctimas dentro del procedimiento abierto en el caso de Venezuela 1. Así que, bueno, son cosas nuevas para la región, bueno, y lo conversaremos con mucho gusto. Sí, realmente hay mucha tela que cortar y por eso quisimos que fueras especialmente tú, que tienes una visión, digamos, muy cercana, una inmediación muy directa a los hechos, porque estás en Europa y puedes ver, digamos, un poco los entretelones de esta decisión, quizás con la agudeza que te caracteriza, pero quizás con una que estás allá y puedes atajar las cosas con mayor posibilidad que desde acá a 6.000 kilómetros de distancia, ¿no? Antes de entrar en la decisión, que nos hablara un poquito de los antecedentes y el contexto en que se da esta incidencia entre lo que se llama Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Por qué tenía que decidir algo? ¿Qué fue lo que se le pidió? ¿Quién se lo pidió? ¿Qué ocurrió en el interín? ¿Y qué sucedió el viernes 18 de este mes? Que es justamente la decisión que nos ocupa. Así que adelante, tienes la palabra, Calixto. Sí, claro, Fernando. Mira, nosotros sabemos que el fiscal de la Corte Penal Internacional pidió el 1 de noviembre de este año formalmente que se le permitiera continuar con la investigación, con sus funciones de investigación en el caso que se conoce como Venezuela 1, que es donde se investigan los crímenes de lesa humanidad que se hayan podido cometer en el territorio nacional en Venezuela o por sus nacionales. Esta decisión la había anunciado ya el fiscal desde el mes de abril. El 20 de abril de este año el fiscal anunció su intención de solicitar que se le autorizara por parte de los jueces, son los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares 1, que es la que sigue el tema de Venezuela 1, se le autorizara reasumir la investigación.
había sido un anuncio verbal en abril, y en el 1 de noviembre el fiscal presentó sus alegatos por escrito, sus motivaciones de por qué debía autorizársele, o él consideraba que él no tenía que renunciar a sus funciones de investigación en favor de la jurisdicción nacional venezolana, y que por unos motivos que expresó a la Sala de Cuestiones Preliminares le pedía a los jueces que la autorizaran, por cuanto ese es el procedimiento establecido, a continuar con la investigación. Entonces, eso ocurrió formalmente el 1 de noviembre, y el 3 de noviembre ocurrió algo, que es que la Oficina Pública para la Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional, que es una institución de la Corte Penal Internacional encargada de apoyar a las víctimas, especialmente a las víctimas que carecen de representación legal y que necesitan asistencia para tener representación legal. Entonces, esta oficina tiene una característica muy importante, y es que no se trata de un órgano, digamos, imparcial. Es un órgano que está trabajando para garantizar los derechos de las víctimas, y esa es su función. Por lo tanto, esta oficina que dirige la señora Paola Macida, creo que se llama su nombre. Macida, con D. Exactamente, Paola es la directora de esta oficina, y pues ha presentado una solicitud también pidiéndole en particular que se le permita actuar de manera directa ante los jueces. Ese es un poco el nudo, lo voy a explicar un poco más tarde, pero la señora Paola Macida, pues junto con 4 abogados venezolanos en un escrito conjunto, pidieron la posibilidad de actuar directamente ante los jueces. Eso ocurrió el 3 de febrero, y el Estado venezolano objetó esta petición del Estado de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, pero además alegó otros temas que podemos desarrollar un poco más en detalle. Lo importante entonces es que el Estado se opuso a esto y presentó un escrito fue finalmente, entre tanto, y fue finalmente decidido el viernes pasado por los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares, que emitieron una cosa que se llama una orden invitando a dar observaciones, puntos de vista e inquietudes de las víctimas. Ese es el nombre de la decisión que ha tenido lugar el viernes pasado, y que pues establece un procedimiento que en lo que tiene que ver con la participación de las víctimas va a concluir el 21 de marzo del próximo año. Digamos. Es un procedimiento de más o menos 4 meses, en donde otra institución de la Corte Penal Internacional, que es la sección para la participación y la reparación de las víctimas, que depende del registro. El registro es una especie de es un órgano que debe ser autónomo y que debe ser independiente, y que debe simplemente, y que funciona como apoyo a todas las instituciones, a la Corte Penal Internacional, y que, digamos, la institución encargada de dar fe de documentos que son auténticos, por ejemplo, que se entregan, o en este caso de recibir las informaciones que transmitan las víctimas durante este periodo, y además de recibir esas informaciones, preparar un informe y transmitir a los jueces de la Corte Penal Internacional tanto las informaciones que envíen las víctimas a través de un formulario, que también mencionaremos luego, pero sino también el segundo elemento es que transmita un sumario, un resumen de lo que ha recibido de aquí a entonces. Entonces, esa es la situación que tenemos, los antecedentes, y lo que esperamos pues es un proceso que se inicia en adelante y que pues terminará en lo que se refiere al tema de las víctimas, digamos, muy probablemente el 21 de febrero, pero que tiene algunas incidencias que pueden ser postergadas. Entonces, eso es lo que tenemos por el momento. Bueno, tendremos que hablar un poco de cuál ha sido la reacción del gobierno venezolano dentro del expediente, y qué fue lo que argumentó el gobierno venezolano sobre la participación de las víctimas, porque es muy inquietante los argumentos y lo que pretendió durante esta incidencia el gobierno venezolano, que básicamente se puede sintetizar en que trató de impedir la participación de las víctimas, limitar esa participación de las víctimas, y también excluir
a los 5 estados que remitieron la situación de Venezuela 1 al fiscal a la fiscal, entonces la señora Bensuda de la Corte Penal Internacional. Entonces, esos son como los elementos fundamentales, y también se opuso el Estado venezolano, como ya lo he mencionado, a los argumentos de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de poder actuar directamente ante los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares 1. Ese es un poco... Sí, yo creo que sí, interesantísimo, Calixto, porque aunque estamos ante lo que se llama una todavía de que hay un litigio, una triba que se está dando entre lo que dice el gobierno, que tiene pretensiones de oponerse a todo, dice las víctimas, pero también hay una serie de iniciativas que retardan eso. ¿Qué puede para volver al condición? ¿Me escuchaste? No te Te escucho muy pregunté bien. sobre la litigio, aunque estamos hablando de una situación. Estamos en una situación y no todavía en un proceso penal propiamente dicho. Quiere decir esto que estamos como una especie de litigio, sin que estemos realmente todavía ante un proceso penal propiamente dicho. Sí, efectivamente, de hecho, siempre hablaremos de la situación de Venezuela 1. O sea, que existe un examen preliminar todavía, que es el examen preliminar Venezuela 2, sobre el tema de las sanciones que ha sido remitido por el Estado venezolano, alegando de que allí también se estarían cometiendo crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional a consecuencia de las sanciones. Pero este Venezuela 2 está todavía bajo examen preliminar, es decir, que no se ha abierto investigación. Lo que está avanzado es el tema de Venezuela 2, y allí pues tenemos la apertura de investigación, que es lo que ha generado un poco esta incidencia, en donde el Estado pide, el fiscal pide tener nuevamente las facultades para investigar. Lo interesante es lo que tú mencionas, y es que, bueno, no estamos por el momento ante un proceso penal propiamente dicho, pero sí que se ha abierto, y es la primera vez en la región, en América Latina, que se abre un proceso de participación de las víctimas, aunque sea en esta situación incidental, como tú bien mencionas. Y el Estado sí que ha tratado en sus alegatos de ganar mucho más tiempo. Él ha pedido el derecho a responder a toda comunicación dentro de este incidente, e inclusive ha pedido a la Sala de Cuestiones Preliminares que le permita responder a la información que remitan las víctimas. La Sala de Cuestiones Preliminares, en su decisión del viernes pasado, dijo que no se podía pronunciar en este momento, sino porque no tenía elementos para saber si se le podría dar al Estado venezolano la posibilidad de responder también a las comunicaciones de las víctimas. Lo que pretende el Estado en esta etapa es crear una especie de procedimiento sin fin, en donde hay un permanente derecho del Estado a responder a todas las comunicaciones. Vamos a ver qué deciden los jueces posteriormente, pero por lo pronto no ha habido una decisión en ese sentido. Lo que yo quisiera enfocar aquí, Fernando, es que hay un argumento central por parte del Estado venezolano, del gobierno de Maduro, para tratar de excluir la participación tanto de los estados remitentes como de las víctimas, y es el argumento de que el proceso ante la Corte Penal Internacional se resume a una relación bilateral entre el Estado venezolano y la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional. Y de hecho el Estado y la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, y de hecho el Estado insiste en que son las únicas partes que pueden ser, los únicos actores que pueden ser considerados como partes interesadas. Y por esta razón hay que excluir a los 5 miembros, a los 5 estados que remitieron la situación de Venezuela 1, pero también a las víctimas en términos de no tener una participación directa. Entonces, bajo estos argumentos, lo que ha buscado el Estado, el gobierno de Maduro,
que son las autoridades que representan al Estado venezolano ante la CPI, primero, el gobierno pidió taxativamente que las víctimas que participaran en esta etapa del proceso, en este incidente, ¿no? Para ver si se le dan las facultades al fiscal para continuar investigando, se limitara solamente a los casos contenidos, eso lo cito textualmente, los casos contenidos en la documentación proveída por la oficina del fiscal. Eso fue lo que pidió el gobierno venezolano. Y los jueces no le dieron la razón al gobierno venezolano. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay unos antecedentes que son las prácticas que han tenido el sistema de la Corte Penal Internacional, en particular la sección de participación, de reparación y participación de víctimas, en donde no existía una condición especial de víctimas, de las personas que podrían actuar en condición de víctimas en esta etapa. En particular, la misma en la situación de Afganistán, por ejemplo, los jueces de la Corte Penal Internacional dijeron que no solo el interés de las víctimas podía verse afectado en ese procedimiento, sino también las víctimas potenciales deberían tener legítimamente el derecho a desarrollar inquietudes que valga la pena señalar a la atención de los jueces, es decir, que inclusive potenciales víctimas podrían actuar. Lo que buscaba el Estado con esta primera petición, Fernando, era condicionar la participación de las víctimas a los casos contenidos en la documentación proveída por el fiscal. Es decir, que si no estaban dentro de esa documentación, pedía el Estado venezolano que no se considerara como víctimas. Los jueces no aceptaron esa propuesta y mantuvieron el criterio de que se mantiene un criterio abierto para que puedan participar las víctimas y víctimas potenciales que puedan también proveer información a la sala de cuestiones preliminares. Entonces, ese es el primer punto que es importante aclarar. Y si me permites... Dime. Sí, adelante. Es que creo que hay un asunto muy interesante dentro de la discusión o no las. Al fin y al cabo, esa discusión lleva a pensar que el Estado está aceptando implícitamente que hay víctimas, aunque lo participa, pero implícitamente estaría aceptando que hay víctimas. No las llama de otra manera. No sé qué te parece. Claro, es que el Estado ha mostrado que los primeros pasos están dirigidos a evitar la participación de las víctimas y toda su argumentación está dirigida a excluirlas como partes interesadas, como partes legitimadas dentro del proceso. Por supuesto que no lo va a aceptar y por eso ha tratado primero de limitarlo, y porque lo que está pidiendo el Estado es una cosa distinta a los antecedentes en Afganistán y Filipinas, que son los dos antecedentes elaborados por los jueces de la Corte Penal Internacional para dar la participación a las víctimas en esta etapa, en este incidente en donde el Estado el fiscal ha pedido reasumir la investigación. Entonces, lo que hace el Estado es litigar para evitar esa participación y por lo tanto evitar que sean reconocidas como víctimas más de aquellas, digamos, en primera intención, aquellas que ya aparecen, sobre casos que ya aparecen, que han sido remitidos por el fiscal a los jueces, solamente a eso. El criterio entonces ha sido un criterio mucho más amplio por parte de los jueces. Han mantenido un sistema que es mucho más amplio en criterios de aceptación de víctimas en el proceso. Pero el segundo alegato, que yo creo que es importante también ver del gobierno del señor Maduro, es que trató de limitar el trabajo de la sección para la participación y la reparación de víctimas, que es la que va a recoger los testimonios. Y el gobierno de Maduro escribió en sus alegatos lo siguiente: pidió que esa sección hiciera que la participación de las víctimas fuera, y cito aquí textualmente, solo a través de la presentación por parte de esta sección de participación y reparación de víctimas de un breve informe resumiendo sus opiniones y preocupaciones.
Dijo, solamente envíese un breve informe resumiendo las opiniones y preocupaciones de las víctimas. Eso es lo que debería hacer esta sección de participación y reparación de víctimas. Pero la práctica, tanto en Afganistán como en Filipinas, es que la sección para la participación y reparación de víctimas envía un informe, un sumario de esas informaciones remitidas por las víctimas, pero también envía los informes originales de las víctimas que fueron transmitidos a esta sección. Entonces son dos elementos los que debe transmitir. Los informes originales, todos tal cual han sido enviados, que se revisan a través de unas fichas técnicas que elabora la sección, y un informe resumiendo esas comunicaciones de las víctimas. Lo que pretendía el Estado era que solamente se enviara el informe y no los informes originales, que son justamente los que han sido siempre enviados en los antecedentes de Afganistán y de Filipinas. Entonces, en ese sentido, lo que pretendía el gobierno era limitar aún más el mecanismo de participación desarrollado hasta ahora por esta sección de participación y reparación y aceptada y validado por los jueces de la Corte Penal Internacional. Creo que era y ya, digamos, me parece muy interesante porque las solicitudes entonces no fueron atendidas, no fueron respondidas, sino más bien, ya nos vamos a tomar un descanso institucional, Calixto, pero me gustaría empezar a hablar ya de qué fue lo que decidió entonces la Sala de Cuestiones Preliminares, y entramos en ese tema una vez que regresemos institucionales. Seguimos hablando con Calixto Ávila, representante de Provea en Europa, experto en internacional público y un gran estudioso del derecho penal internacional. Ya regresamos en unos minutos. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo.
Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además, de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Muy bien, regresamos con el monitor de derechos humanos y nuestro invitado especial, Rincón, lista en los temas de derecho internacional público y derecho penal internacional. Estábamos hablando de la última decisión del viernes 18 de noviembre de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional con motivo de una solicitud que hizo la Fiscalía Venezuela, el Estado venezolano, frente a la solicitud de investigación que hizo Rincón, quien mantiene su posición de investigar a fondo los hechos atroces que han ocurrido en Venezuela. Entonces estábamos haciendo un sumario de esta situación y tú habías comentado de manera muy explícita y contundente el alcance de una decisión que salió el 18 de noviembre, apenas este viernes, de la Sala de Cuestiones Preliminares. Y ahí nos quedamos, así que tienes la palabra, Calixto, para comentarnos qué dijo la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional. Adelante. Bueno, yo creo que ya hemos visto pues que lo importante por lo pronto es que el Estado pidió que la participación de las víctimas se limitara solamente a los casos contenidos en la documentación proveída por la oficina del fiscal, pero que los jueces de la Corte le dijeron que no era ese el procedimiento adoptado, sino que se podía también o se debía también facilitar la participación de potenciales víctimas que puedan legítimamente tener y desarrollar inquietudes que valga la pena señalar a la sala, dice textualmente una decisión anterior de los jueces en el tema de Afganistán. Así que hay una decisión de dar una participación mucho más amplia a las víctimas, contrario a lo solicitado por el gobierno venezolano de que se restringiera esa participación solamente a la información ya remitida por el fiscal. El segundo punto es que también se buscaba que el órgano encargado de recoger esta información, que es la sección sobre la participación y reparación de víctimas, que depende del registro, que es un órgano como una secretaría, digamos, de un tribunal, para simplificarlo un poco, un registro, que es la encargada de recoger esas opiniones o esas inquietudes o esas informaciones de las víctimas. El gobierno quería que esa institución se limitara simplemente a recibir esas informaciones y hacer un resumen, un breve informe, dice la comunicación, dice que solamente un breve informe de esas opiniones y preocupaciones y a transmitirlo a los jueces. La Sala de Cuestiones Preliminares dijo no, ese no es el procedimiento que se ha usado en Afganistán ni en Filipinas. El procedimiento establecido por esta sección y aceptado por los jueces es que se envíe
tanto las opiniones y preocupaciones de las víctimas en sus versiones originales, como también el informe resumiendo esas y elaborado por esta sección encargada de la participación. Entonces son dos cosas lo que debe enviar esta sección de participación y reparación de víctimas, y no una sola como pretendía el Estado venezolano, que era no enviar las informaciones originales, los informes originales de las víctimas a los jueces, sino simplemente un resumen. Y el tercer elemento que decidió, que pidió el Estado venezolano, y que aquí los jueces sí aceptaron los argumentos del Estado venezolano, es que la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas y 4 abogados que dirigieron una comunicación el 3 de noviembre pasado pudieran actuar directamente ante los jueces de la Corte Penal Internacional. Lo que dijo los jueces en la decisión del viernes pasado es que no puede actuar directamente la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, sino que tiene que hacerlo como las demás víctimas, a través de la sección de participación y reparación de víctimas, enviar los informes que serán transmitidos por esta sección a los jueces, junto con el resumen al que he hecho alusión. Entonces, en ese sentido, se mantuvo también la práctica tradicional, pero no logró el Estado cambiar el procedimiento de manera mucho más restrictiva, como pretendía hacerlo para evitar la participación de las víctimas. Lo que viene ahora, Fernando, es un proceso que en principio debería culminar el próximo 31 de marzo, en donde deberá hacerse estas remisiones recogerse las observaciones originales enviadas por las víctimas o las posibles víctimas, las víctimas, digamos, que en sentido amplio no hay una limitación, no se puso una limitación por parte de los jueces. Entonces, habrá un proceso de recolección a través de lo que se llama un formulario de representación de víctimas, que aún no existe en versión en español, que debe ser preparado por la sección para la participación y reparación de víctimas y dado a la luz pública. Hasta el momento existen versiones de ese formulario en varios idiomas, están en inglés, francés, árabe, hebreo, dari, parso, bermúdez, ucraniano y ruso, pero no hay ninguna versión de este formulario de participación de víctimas en español. Y se trata de un formulario para víctimas individuales y también para organizaciones, y además debe elaborarse una guía para indicar cómo llenar ese formulario. Ese formulario, para ponerlo en pocas palabras, contiene pues, la identificación de la víctima, es una explicación sumaria de qué ha pasado, una explicación que diga qué ha pasado sobre los hechos que puedan constituir un crimen de competencia de la Corte, la calidad de la víctima, si es un niño, si es una persona adulta, si es una persona con discapacidades. Se pide mucha más información sobre la situación civil de la víctima, y después se establece también si tiene o actúa con representante legal, si actúa directamente o mediante abogado, y finalmente una serie de información para contactar a esa víctima. Entonces, este tipo de formularios debe ser creado y puesto en español, debe estar por salir pronto, porque el proceso termina el 21 de marzo y por lo tanto el tiempo vuela, y la idea es que se garantice, como se han garantizado en otras situaciones, el derecho de las víctimas a participar en esta incidencia. Entonces, digamos que eso es lo que viene de aquí en adelante. Sí. Aclarar simplemente, Fernando, que los jueces no se pronunciaron sobre la solicitud del Estado venezolano, que se excluyeran los otros 5 estados que remitieron la incidencia, básicamente porque dijeron los jueces que hasta el momento no se ha recibido una comunicación del fiscal de la Corte Penal Internacional pidiendo que participen otros participantes interesados, como anunció el fiscal que podría pedirle a la sala. No sé qué piensas tú, Calixto,
pero yo creo que es un gran logro, una gran conquista del sistema de representación de las víctimas, que se abra este compás, que se publique este formulario que tú has explicado suficientemente, que tendrá que ser en español, pero hay una constante que yo he visto en los formularios anteriores, que además de la condición de las víctimas, que tienen que estar claramente especificadas, edad, género, condición, está el tema de los daños. Si hubo daño físico, si hubo daño patrimonial, si hubo daño material, si hubo daño psicológico, en fin, ¿qué se afectó a la víctima? Y yo creo que ese formato, al menos que estar muy pendiente, ¿no? Yo creo que la noticia para las víctimas es estar, digamos, como caimán, como se dice aquí, ¿no? Esperando que salga ese formulario para ver cómo cuadran la información. No sé qué piensas tú sobre el tema de los daños, cómo se va a hacer. Por supuesto, el tema es que como nosotros estamos, Fernando, ante un mecanismo que está en proceso de formación. Cuando estuve revisando la situación en Afganistán, por ejemplo, fueron enviados, fueron hechas 4 informes, imagínate, por parte de la sección de participación y reparación de las víctimas, enviando información de las víctimas y haciendo un informe sumario y un informe final. Parece que lo que me dicen los colegas que han seguido más de cerca la situación de Afganistán es que fue un proceso supremamente desordenado. Era un proceso de elaboración, en construcción, y que la situación en Filipinas fue muchísimo más organizada. O sea, superaron todas esas dificultades que tuvieron porque, bueno, es un proceso en donde la Corte está decidiendo sobre la participación de las víctimas en un incidente muy específico, que es cuando los estados dicen, nosotros podemos investigar, y le piden al fiscal, entréguenos la investigación que nosotros podemos y queremos investigar. Entonces, esta incidencia en concreto, en donde todavía no tenemos casos, no hay órdenes de captura, pero que sí se afecta el derecho de las víctimas, y es lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, que aquí hay que escuchar a todas las víctimas posibles, porque de todas formas lo que se decida en esa incidencia pues afecta necesariamente los derechos de las víctimas. Y por supuesto el tema de una víctima, si una de las características que tenga derecho a una reparación adecuada, y por lo tanto el tema de los daños es un tema fundamental desde el inicio, inclusive para que la Corte Penal Internacional y en particular inclusive la misma oficina de la que ha hablado, la oficina que se encarga del apoyo a las víctimas de crímenes de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, pueda calibrar su trabajo y determinar cómo actuar y cómo representar a esas víctimas. Entonces, ¿ha habido? Sí, sigue, termina la idea. Para concluir, es un proceso. Venezuela está aportando, en este caso, el movimiento de derechos humanos y las víctimas también están aportando a la construcción de los procedimientos dentro de la Corte Penal Internacional. Vamos a ver cómo será el formulario, porque lo que indica la experiencia es que los formularios son adaptados también a las situaciones de los países y se diferencian en cada una de las situaciones. Hay varias situaciones en la página web en donde los formularios se diferencian unos de otros. Pero vamos a ver qué elabora esta sección de participación y reparación de víctimas, que son los que deben estar trabajando en este momento en urgencia para plantear esos 2 formularios, el individual de víctimas y el de organizaciones. Por supuesto que todas las incidencias retardan el proceso. Y he visto en las redes sociales y en cantidad de declaraciones públicas de gente que no conoce bien el sistema del Estatuto de Roma, ni conoce tampoco el sistema internacional de derecho penal. He oído muchas opiniones que insisten en que hay una especie de conspiración contra las víctimas, ¿ok? Y que los jueces no son totalmente imparciales. El mismo Estado venezolano trata de dejar colar eso, ¿no? En el sentido, pues, que señala que el fiscal no debería estar investigando esto porque Venezuela ya está investigando apropiadamente. ¿Tú qué piensas sobre eso? Lo que sucede, de todas formas, siempre habrá, en todo esto hay un litigio directo, como estos argumentos que el mismo Estado venezolano ha
propuesto y que, como he dicho, por lo menos 2 de esos argumentos fundamentales fueron rechazados por los jueces. Uno fue aceptado porque efectivamente es la tradición del mecanismo, es lo que indica la práctica hasta el momento, de que no haya una participación directa de esta oficina pública de defensa de las víctimas ni de apoderados directamente en relación con los jueces. Lo que estamos nosotros es ante un proceso de construcción de un procedimiento por parte de una instancia que tampoco es una instancia muy... la Corte Penal Internacional tiene 20 años de funcionamiento, es una corte joven todavía, que debe afrontar diferentes situaciones. En este caso está pues tratando de resolver, o está resolviendo, cómo ofrecer las mayores garantías a los derechos de las víctimas en un proceso en construcción. Lo que sí es innegable es que el Estado venezolano no pidió que se aplicara el procedimiento tal cual ha sido desarrollado por jueces de la Sala de la Corte Penal Internacional y por la sección de participación de víctimas, sino que trató de ir mucho más allá y ser mucho más restrictivo. Y la respuesta de los jueces ha sido amparar los derechos de las víctimas, de todas las víctimas, asegurarle la participación y asegurar también la integridad del mecanismo de participación, rechazando la pretensión del Estado venezolano de que solo se enviara un resumen a los jueces y que no se enviaran las comunicaciones originales de las víctimas. Lo que no aceptó el Estado fue la participación directa de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas y de los 4 abogados venezolanos en una interlocución directa con los jueces. Entonces, bueno, argumentan los jueces que es suficientemente garante, que hay suficientes garantías para las víctimas en el procedimiento tal como ha sido desarrollado a partir de Afganistán y consolidado en el tema de en la situación de Filipinas. Eso es correcto, sí, yo pienso que eso es terminante y eso tiene que ser admitido pues por el Estado venezolano y la posición. Ahora bien, mientras se resuelven estas incidencias, corre el tiempo, hay cierta desesperación por parte de las víctimas en obtener justicia. Yo quisiera que me dijeses cómo percibes tú que es el papel de instituciones como la Misión Internacional de Determinación de los Hechos. ¿Qué aporta a todo este asunto en términos de su nuevo mandato? Mira, la misión de determinación de hechos, lo primero que hay que destacar es que el fiscal Karim Khan ha tomado por primera vez en sus argumentos los informes de la misión de determinación de hechos. Entonces, esto nos confirma que esta misión, que ha sido impulsada por las organizaciones de derechos humanos, por estados que han estado inquietos en el seno del Consejo de Derechos Humanos y en las Naciones Unidas por la situación de Venezuela y que han decidido crear esta misión de determinación de hechos mediante voto en el Consejo de Derechos Humanos y por lo tanto el Estado venezolano tiene la obligación de cumplir con esa resolución y de aceptar, y cosa que no ha hecho hasta el momento, y de aceptar el ingreso de la misión de determinación de hechos, cosa que no ha hecho hasta el momento. De todas maneras, pese a esa actitud del Estado, fíjate que el fiscal de la Corte Penal Internacional ha tomado los informes como parte de la evidencia, como parte de la información creíble que puede utilizar para argumentar sobre la situación de Venezuela. Entonces, eso muestra ya la importancia de haber llegado a ese punto y muestra aún más la importancia de que se haya renovado por un periodo de 2 años más la misión de determinación de hechos, que ha hecho informes no solamente sobre casos específicos, sino, y eso es mucho más importante, eso es también importante, ha reseñado la situación del Poder Judicial venezolano y cómo no solamente peca de inacción, sino que además es activo en la represión a quienes se consideran como de la oposición o son percibidos como de la oposición por parte del Estado venezolano. Entonces, la renovación de la misión de determinación de hechos que ocurrió ahora en septiembre en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, es una buena noticia. Es un mecanismo internacional de alto nivel. La misión forma parte de los mecanismos de investigación de más alto nivel de las Naciones Unidas.
permitirá seguir documentando la situación dentro de los próximos años, la situación en el arco minero, la situación de persecución y de represión en el país, en un contexto electoral, teniendo en cuenta que en el 2024 deberían tener lugar en el país las elecciones presidenciales y en el 2024-2025 las elecciones regionales. Entonces, la misión de determinación de hechos, sin lugar a dudas, es un elemento clave en el establecimiento en las posibilidades de administrar justicia en Venezuela y en particular de establecer e identificar a los responsables y en particular a los más altos responsables de crímenes internacionales, porque la misión se ha referido a crímenes internacionales, a crímenes contra la humanidad en el país, que son también los que están investigando el fiscal de la Corte Penal Internacional en lo que se conoce como Venezuela 1. Bueno, qué lástima que se nos está acabando el tiempo, Calixto, porque tu desarrollo y tu precisión en todas estas cosas es realmente importantísimo, necesario, además muy grato. Pero quisiera que en estos 2 minutos que nos quedan, que deje un mensaje a las víctimas, que deje un mensaje a las ONGs y a los abogados que trabajan de apoyo a las víctimas en este momento tan crucial, tan importante. Danos un mensaje. Bueno, el mensaje hacia las víctimas, a los abogados y a las organizaciones de derechos humanos es que repetir una vez más que esta es una carrera no es una carrera de 100 metros, es una maratón, es un trabajo de largo alcance, pero que se construye día a día. Esta es la primera investigación que abre la Corte Penal Internacional en las Américas, en la región de las Américas, y ha sido abierta en la situación de Venezuela. Es el resultado de un trabajo enorme de las organizaciones de derechos humanos, de las víctimas y sus organizaciones, y por supuesto, en el caso de la Corte Penal Internacional, de los abogados y las abogadas venezolanas que representan a las víctimas. Entonces, no desfallecer es el tema, calificarse también, porque es claro que como organizaciones de derechos humanos estamos acostumbradas a usar el Sistema Universal de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero aquí estamos en otra frecuencia, que es el tema de los temas del derecho internacional penal, que es que en particular el Estatuto de Roma y las demás normas internacionales que permiten justamente que cuando un Estado no quiere o no puede administrar justicia, pues que sea un tribunal penal internacional como la Corte Penal Internacional, que dicho sea de paso, fue una corte que tomó más de un siglo en ser establecida con su carácter universal. Existieron antes unos tribunales regionales, unos tribunales ad hoc, posteriores a los hechos en muchas situaciones, pero esta es una corte preestablecida que está investigando hechos que ocurrieron después de que la Corte Penal Internacional el Estatuto de Roma entró en vigencia en el 2002 y por lo tanto tiene competencia en la situación de Venezuela por hechos ocurridos con posterioridad al establecimiento del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional. El trabajo es de largo alcance, de largo plazo, digamos, y se hace en el día a día y calificándose mucho. Yo creo que se abre una jornada nueva y este episodio que se resolvió el día viernes de la semana pasada es muy importante porque abre una ventana de participación a las víctimas, aclara y amplía en términos procesales y coloquiales, le dio un palo al gobierno que quería una cosa y se decidió otra. Más bien se amplió esta participación, como claramente has explicado. Y además de eso, sin embargo, no se ha ganado todavía esta larga jornada. Estamos hablando de un maratón laberíntico, y bueno, eso requiere pues un refrescamiento de los esfuerzos, un refrescamiento de las energías y sobre todo un fortalecimiento del ánimo, de la voluntad, del deseo de aclarar los hechos, de obtener justicia, obtener reparaciones y sobre todo aspirar a que no se repitan los hechos. Que esto sea la última vez que ocurren este tipo de casos y este tipo de cosas. Así que bueno, Calixto, te agradezco nuevamente tu participación, tu explicación sumamente clara. Y bueno, este video va a estar
prácticamente es un audio que tuvimos que desconectar. Bueno, esperamos que las víctimas puedan escucharlo y cualquier duda, cualquier pregunta, estamos abiertos siempre para poder responderla. Muchísimas gracias, nos despedimos, hasta el próximo miércoles y gracias, Calixto, nuevamente. Con mucho gusto, Fernando, muchas gracias por la invitación. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.